¿vale? Estas son las cuatro libertades que tiene que tener el software, que las definió Richard Stallman, pero no es que son los derechos que Richard Stallman dice que hay que tener. Bueno, es que por definición, ¿vale? Un software libre tiene las cuatro libertades y es un booleano. Un booleano con 4 anos. Si una de ellas no está, el resultado es falso, ¿no? Sabemos lo que es un booleano. Es decir, si yo hago un software y digo que os cedo a terceros libre uso, libre copia, libre modificación, pero no puedes distribuir versiones modificadas de mi software, ese software no es libre. ¿Me explico? Y no se puede ser un poco libre o muy libre, no sé si me explico. No, pues es libre o no es libre, es un booleano, punto. ¿Me explico? Y está mal, lo que habéis dicho, ¿vale? Todas las licencias de software libre, por definición, tienen que tener todo esto. ¿Tienen diferencias? Por supuesto, tienen diferencias. ¿Vale? Pero no son... Esto no diferencia... O sea, cualquier software liberado con AMIT, cualquier software liberado con AGPL, o LGPL o AGPL, cumple las cuatro. Al 100%. ¿Me explico? Bien. Entonces, aquello que vimos de poder o no poder cobrar por una cosa que hayas modificado tú que antes fuese gratis. Vamos a ver. ¿Aquí pone dinero? ¿Algún lado pone dinero? No. Entonces, el software libre no tiene por qué ser software gratis. En general. ¿Qué pasa? Que para yo tener acceso, para yo poder modificar, me tienen que dar acceso al código. Entonces, el código me lo tiene que dar. ¿Vale? Pero ahora, yo puedo, es perfectamente legítimo, poner un botón de PayPal gordo y que si no donas, yo no te doy el compilado. Y si quieres tú compilártelo con el código, no se explico. O darte CDs a 200 euros, con cajita bonita y en fin. O que es más común, ¿vale? Porque cualquiera podría compilárselo, ponerlo en un error y ya está, ¿no? Para terceros, digo. Cosas que es más común de, bueno, pues una persona ha desarrollado un software libre, si tú quieres que arreglen un bug, que modifiquen no sé qué, que adapten tus necesidades, paga. La persona no va a trabajar gratis porque haya montado un software libre, no te explico. Y después esa persona trabajará, liberará el software que haga y tú lo puedes aprovechar. Pero esa persona cobra por su trabajo, como cualquier otro hijo de vecino, no sé si me estoy explicando. El hecho de que sea libre no quiere decir que sean todos voluntarios happy que no reciben un duro. No, eso no es así. El software libre hace mucho tiempo que no son, la gran mayoría del software libre es profesional. Vamos a suponer que tiene una MIT, ¿vale? Y es una librería que integran en su... que empiezan a utilizar ellos. Su código que está obligado a alguna restricción, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Dime. Tiene que explicitar que está utilizando GECO, cuyo autor será X. ¿Me explico? Pero si GECO es GPL, que no puedes distribuir lo que modifiques y cobrar. no. No estamos hablando de dinero en ningún momento. El software que desarrollas a partir de ello tiene que ser también. Eso es, ¿de acuerdo? O sea, tenías razón que hay una restricción a las otras derivadas, pero no es dinero. Es que el software que ellos hagan tiene que ser con la misma licencia, con GPL. ¿Me explico? Lo que está pasando es que lo que provoca la GPL es que GECO está aquí dentro, pongamos, ¿vale? No sé la licencia de GECO en particular, pero GECO está aquí. Si tú quieres coger un trozo de aquí, esto es GPL, ¿vale? Si tú quieres que tu software integre esto que ya está hecho, entonces lo tuyo tiene que ser libre también. Lo vemos, ¿no? Y entonces un tercero, ¿cómo te llamas? Chen, quiere utilizar el software
G no le interesa, pero le interesa esto. ¿Me explico? Al haberse incorporado esto a la misma pool, decimos, pues cada vez hay mayor tentación de coger algo de aquí. Pero ¿qué pasa si Chen hace algo cogiendo esto? Pues igual. Y esto se va haciendo cada vez más grande. Lo vemos, ¿no? Entonces, cuanto más arriba, más fomenta la visibilidad del desarrollador. ¿Me explico? Cuanto menos restricciones pongas, más se usa. Obvio. Cuanto más se use, más te citen, más enlaces llegan. De cajón, ¿no? Cuanto más abajo, más restricciones estamos poniendo, más protegidos está nuestro software. Porque estamos obligando a que si cualquiera lo quiere utilizar, tiene que hacerlo libre. ¿Me explico? Y entonces así me aseguro que, ahora te digo, cualquier competidor que me surja, cualquiera que empiece a utilizar mi software, como tiene que liberar todo, yo me puedo copiar de él. Y entonces, así me aseguro que no va a haber nadie que me haga sombra. Y puedo proteger mi código cuanto más restricciones le añada, más voy a proteger mi código. Que esté público no quiere decir que cualquiera pueda hacer lo que quiera con él. ¿Me explico, verdad? Sí. Que también por esa misma regla de tres puede hacerlo privativo. Sí, podrías hacerlo privativo, pero por alguna razón te conviene hacerlo libre. Desde luego, si lo hago privativo, ¿vale? Ahora podemos entrar ahí. Si lo hago privativo, seguro que estoy matando cualquier competencia. ¿No? Lo vemos. Porque me estoy asegurando monopolio total. Nadie puede ver el código, punto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ¿cómo me van a utilizar más? ¿Siendo libre o siendo privativo? Siendo libre muy restrictivo, siendo libre con una GPL o como privativo, ¿cómo me van a utilizar más? Lo hago privativo pero gratuito, ¿de acuerdo? Hombre, porque si es privativo pero de pago, ya sabemos que me van a utilizar menos, ¿no? Ahora, lo hago privativo pero gratuito. Pero ahí depende de a qué público te estés dirigiendo. Es decir, si tú te diriges a alguien que no tenga conocimiento, probablemente si el privativo tiene más publicidad porque se puede destacar y es fácil de usar, se va a entrar al privativo. Sí, pero estoy intentando generalizar, ¿vale? Porque el software libre también puede ser fácil de descargar, pues también puede tener publicidad. No sé si me explico. Estoy intentando quitar todos los componentes, porque publicidad podemos hacer lo mismo. Podemos hacer un paquete, podemos hacerlo muy bonito, podemos hacerlo usable, no sé si me explico. Si es famoso, obviamente van a coger la opción famosa. Pero entonces estoy intentando quitarle todos los otros componentes. A igualdad de publicidad, a igualdad de bonito, a igualdad de bajarte el paquete, instalar, siguiente, ¿me explico? ¿Cuál se usaría más? ¿El software libre? Desde luego, estoy de acuerdo contigo que si un software libre está en GitHub y un privativo tiene publicidad, es bonito y está en una página web muy fácil de... No sé si me explico. Entonces está clarísimo que el privativo se va a utilizar más para gente que no tenga ni idea. Lo vemos, ¿no? Pero estoy intentando a igualdad de condiciones. Dime. Pero incluso si lo tiene público, o sea, si lo tiene la misma publicidad, una persona que no tenga conocimientos para tocar el código, pues lo que puede hacer con él, le da lo mismo que sea privativo que sea... Exacto, entonces le da exactamente... A esas personas les da exactamente igual. ¿Vale? Entonces, no influye. ¿Hay personas a las que sí le influye? ¿A quiénes? Para las personas que tengan conocimientos y quieran hacer algo parecido, basándose en ese código. De acuerdo, entonces, tenemos a las personas que no tienen conocimientos, que les da igual que sea libre y propietario. Y las personas que tienen conocimiento, que ¿cuál van a preferir? El libre. Vale, entonces, en total, si es libre, va a tener más uso, por web, no sé si explico. Porque estamos viendo que no influye, o sea, no influye negativamente a los que no tienen conocimientos y beneficia a los que lo tienen, ¿no? Entonces, si yo quiero que hacerlo privativo tiene otras ventajas, que podemos verlas ahora. Simplemente que a solo uso y visibilidad está claro que un libre va a ganar al propietario a igualdad de condiciones. ¿Me explico? Otra cosa es que no haya igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué ventajas tiene que yo lo haga propietario? A ver las salidas. ¿Cuáles? O sea, para más uso y visibilidad, entonces lo haría libre. Si quiero protegerlo... Si es modeloso y es algo en plan que no está hecho
y que tú pones la novedad, si lo haces privativo y no compartes tu código, vas a tener más posibilidades de que nadie más pueda hacer modificaciones y usen tu software. Vale, pero ¿y si lo hago GPL? Podrían hacer competidores porque pueden ver tu código y copiártelo. Pueden copiártelo a ver competidores, y entonces ¿qué hacen competidores? Mejor puedes mejorar. Pueden mejorarlo. Y entonces eso te perjudica. Es decir, sí, o sea, si tú quieres usar un software novedoso, te puede beneficiar de eso. Vamos a traerlo. Dime un parseador de última generación súper rápido y súper efectivo, ¿vale? Vamos a seguir con el mismo ejemplo. ¿Te mola? Es aburridísimo, pero no pasa nada. Traemos ese parseador, lo protegemos con una GPL. ¿Qué pasa? Viene un competidor, lo copia y lo mejora. ¿Qué pasa? Ese competidor tiene que hacer todos los cambios GPL, ¿no? Y entonces, ¿qué puedes hacer tú? Copiarte también y mejorar el tuyo. Claro, lo vemos, ¿no? Entonces, Sí, pero con... ¿cómo le? ¿Quién, si tiene acceso al código, digamos, puede hacer una copia que no parezca una copia, pero que debería ser la misma? ¿Y quién dice que se deba tener a la licencia que había, a la GPL? Claro, la cosa es, si tú le denuncias y un juez te da la razón, Pero es que se puede ambiguar, es muy ambiguo. sí, claro, se puede muy ambiguo y aún así te aseguro que las penas por piratería son desproporcionadamente grandes. Y esto es exactamente la misma ley. Violación de copyright. Yo puedo perfectamente decir, no, si esto está inspirado en la película de Disney El Rey León. Mira, es que tienes un padre león, tienes un hijo león, el tío se mata al padre. Es que, hombre, es mucha casualidad. Vale, no lo has llamado el Rey León, lo has llamado Leoncitos, pero me da igual. No sé si me explico. Entonces, un juez diría que es infringente de copyright y se te cae el pelo. Sobre todo como no le has hecho dinero. No sé si me explico. ¿Vale? Esto, seguimos hablando de la misma ley de copyright, de la misma convención de Berna, que es un tratado internacional que está aplicando en 180 y pico países. No sé si me explico. Es la misma ley de copyright la que se aplica a las licencias, porque esa misma convención es la que te permite a ti, al autor, poner la licencia que te dé la gana. ¿Me explico? Si no pones licencia, por defecto es todos los derechos reservados, pero tú puedes poner otra licencia. Y esa otra licencia es incumplimiento, es infringimiento de la ley de derechos de autor, exactamente igual. No sé si explico. Cuanto más aumentan las penas por piratería, más están protegiendo software liberado. ¿Lo vemos? Entonces, esa inspiración está muy penada por la ley ahora mismo. Entonces, ¿dónde va? No sé si me explico. Ahora sí. Entonces, tienes un software muy innovador. Lo publicas como GPL. Te puedes copiar de otros que hagan mejoras. Aún así, puede haber contras, ¿eh? Es decir, Que se divide mucho el mercado, ¿no? Entre tú y tus competidores. se divide el mercado, eso seguro. Porque a lo mejor tú ofreces servicios de soporte técnico, por ejemplo, o de mejoras sobre el software, de pago, ¿me explico? Pero otros pueden hacer lo mismo. Eso está claro. Las mejoras sobre el software de pago las tienes luego que incluir tú en GPL. Tú no es obligatorio que tú cumplas tu propia licencia, porque tú te puedes dar a ti mismo lo que quieras. Otra cosa es que estés dependiendo de otros softwares que sí. ¿Me explico? Tú no tienes por... Vamos a ver, las licencias siempre son a terceros. Y las licencias siempre son de, mientras no hables conmigo, esto es lo que te doy. Tú siempre puedes llevar un contrato particular con una persona. ¿Me explico? Tenemos Gecko, el superparseador, super eficiente, tal, ¿vale? Y tenemos la empresa, una Gecko Corp, Gecko SL, originales. La empresa de Gecko, ¿vale? Ofrece que si tú quieres que te lo adapten,
paga, ellos te lo adaptan, aún así ellos tienen el modelo de siguen haciéndolo libre. ¿Me explico? Hay otra empresa que dice, vale, pues yo cojo GECO y me pongo a dar soporte técnico sobre GECO. Eso nadie me lo pide. La licencia no me lo pide. ¿Vale? Y yo me estudio muy bien el código y empiezo a ofrecer, oye, que si quieres cambios yo también sé. ¿Vale? Aún así, cualquier software que utilice GECO tiene que citar al autor original. ¿Me explico? Entonces, ¿quién va a tener mayor visibilidad de los distintos competidores? El original. Por huevos. ¿Me explico? Entonces, entre los competidores hay uno claramente más visible, el autor original. Otra cosa es que no tengan intención de explotarlo comercialmente o de montar una empresa alrededor. Eso es otra cosa. Pero desde luego, la mayor visibilidad lo va a tener. Lo vemos. ¿Me explico? Entonces, la idea aquí es jugar a que si yo lo hago privativo, nadie le va a ayudar a hacer desarrollar este software. Cualquier modificación que quieran hacer, lo tengan que hacer yo. ¿Vale? Pero a cambio, es que monopolizando todas las ganancias. Si alguien quiere utilizar, tiene que pasar por mí. Entonces, si es súper innovador y va a ser una pieza súper fundamental de un montón de cosas, pues si yo creo que me voy a hacer famoso en cuanto lo lance, pues a lo mejor sí que me puede convenir hacerlo privativo, porque con privativo sí que puedo vender el producto, no vendo servicios. No sé si me explico. Puedo vender licencias de uso del propio software, y eso no lo puedo hacer como software libre. ¿Vale? Voy a ofrecer servicios sobre eso, y voy a ser el punto más visible. Pero es otra cosa.